¿Qué tal, demonios? ¿Qué tal, demonios y cafeteros? Espere que voy a bajar el micrófono, porque no sé, salió muy alto el volumen, ahí lo estoy bajando un toquecito. ¿Qué tal, demonios y cafeteros? Muy, pero muy buen viernes, ¿eh? Estamos finalizando otra semana demoníaca. Recuerden, acá en Demonios, en circunstancias normales, en un planeta normal, haríamos directos todas las semanas, los días lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde, hora de Argentina. Pero... hay veces que los viernes, como hoy, que son viernes muy especiales, lo hacemos a las 22. ¿Y por qué hoy lo hacemos a las 22? Porque es un viernes especial, porque hoy está la edición de agosto del Café Ufológico Rosario, que conduce mi querida amiga Lorena Ciarrata desde la ciudad de Rosario. Como están viendo en el título, Encuentros Cercanos 5, Contacto. ¿Por qué 5? Porque obviamente hubieron 4 encuentros cercanos anteriores. Estos son especiales dentro del Café Ufológico, donde particularmente se traen historias de encuentros muy cercanos, muy especiales. Y hoy Lorena con una invitada que tiene una historia personal que solamente me contó una partecita. Y nada, prepárense a escuchar una historia personal muy fuerte, ¿eh? Voy a pasar... Para no robarle mucho tiempo a Lore, le voy a pasar por el chat rápidamente a saludar a los que estuvieron, a los que están desde muy temprano, a ver, Tuki, interactuar. Y vamos a hacer una recorrida así rápida. Pablo Martínez Jiménez. Me suena quién es Pablo Martínez Jiménez. Buenas noches para todos, saludos. Dice Liliana Tognato también ahí presente. Andrés Camertone de Justiniano Pos en la provincia de Córdoba. Emanuel, mi querido amigo Emanuel Siu, dice: buenas noches, gente, que tengan una hermosa velada demoníaca, no dominica, estaba pensando en el domingo. Demoníaca nocturna, hoy con mi amigo Emanuel, que hoy estuvimos chateando todo el día con mi amigo Emanuel. ¿Qué más? Quiromantes desde España. A pesar de la hora está ahí presente Quirogi, Guillermo Funes, también ahí acompañando, Damián Bernardis desde Villa María en la provincia de Córdoba, Hernán Fagnani desde Rosario, Panza Films, David Álvarez también presente desde Corriente Capital, Correntino y de ley, el amigo David Álvarez. ¿Quién más? Poli Pachada, por supuesto. Recuerden que Poli, estoy buscándole si dejó el enlace, todavía no lo encuentro. Bueno, Poli tiene una radio en internet, que es una radio espectacular que tiene Poli y que transmite en duplex todos los directos de Demonios. O sea que si ahora vas a la radio de Poli, que ya voy a encontrar el enlace, pueden escuchar el programa de hoy y todos los directos de Demonios a través de la radio de Poli. Marcelo Metaller, mi querido amigo Marcelo Metaller, acá desde La Plata, Verónica Muñoz ahí presente, Marina Yaviena, por supuesto, desde la provincia de Córdoba. ¿Qué más? Yamila Navela. Hola, buenas noches. Juan Crespo, por supuesto. Y Flashback Outdoor. Buenas noches, ese Flashback. Bueno, ya todos. Damián del Origen, mi querido amigo Damián ahí presente. Victoria Vázquez, la amiga Vicky. Patricio Rodrigo, buenas noches. Portal 369 presente. Osvaldo Greco. Vean el directo del miércoles de Osvaldo Greco. Hablamos no sobre el aterrizaje de Voronezh, que todo el mundo conoce, sí, Voronezh, que yo, los rusos, la plaza. No. Habló Osvaldo, de con los aterrizajes de Voronezh en esa época. Porque no fue uno solo. El conocido fue el de la plaza. Pero los más interesantes fueron los que no se dieron a conocer. De eso habló el miércoles pasado Osvaldo, vean el directo. Y bueno, a todos gracias por estar, Creo que ya más o menos lo nombré a todos. Eugenio PSF, bueno, hola, buenas noches. PSF. Seba Marguerite desde Diamante, qué lindo, yo sé que esté ahí acompañando. Bueno, ya a todos gracias por estar. Arnaldo Vizcarra, ahí lo vi también por ahí. Mi querida amiga María Nelia Brisicheli. David Caballeros desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Mario Raúl Triviño de Comodoro Rivadavia. Bueno, y a todos gracias por estar. Bueno, me voy del chat. Recuerden, si te va a gustar este directo, que te va a encantar el directo de hoy, ya, déjale un buen me gusta, un buen like ahí para hacerle un dedito arriba. Si es la primera vez que estás en el canal, suscríbete, porque está espectacular el contenido del canal. Y por supuesto que si podés apoyar a Demonios, tenés el botón para unirte, para hacerte miembro del canal. Que como siempre digo, como un pequeño agradecimiento, tenemos más de 200, no uno, no dos, no tres, más de 200 videos exclusivísimos algunos, para los miembros del canal, y en la descripción diferentes opciones para colaborar con Demonios por fuera de la membresía, donde también tenemos
videos exclusivos para colaboradores y moderadores. Compartan este directo que va a estar espectacular. Y gracias a todos por los que comparten las publicaciones que yo hago en las diferentes redes. Vayan al Instagram de Demonios. Casi me olvido. Vayan al Instagram de Demonios. Demonios IG en Instagram. IG por Instagram. No somos muy originales. Demonios IG en Instagram. Instagram que administra Martín Real, que hace toda la gráfica de Demonios, los separadores, las intros, todo, la hace Martín Real. Y es increíble el Instagram de Demonios. Hay contenido que ni siquiera está en el canal. O sea, obviamente mucho del contenido es del canal, pero hay contenido que ni siquiera está en el canal. O sea, nada. Es el Instagram de Demonios lo más top de los Instagram de canales de Omni. Así que tienen que ir a verlo. Tienen que suscribirse más. Bueno, nada, me voy. Yo ya no aparezco más. Yo hasta el lunes que viene, a las 7 de la tarde, que arrancamos una nueva semana, no aparezco más. Así que le vamos a dejar a continuación, después de un separador, todo el programa a Lore. Y estén atentos. Hoy Lore rompe el silencio de Lorena Ciarrata y va a decir dos eventos en Argentina que se vienen. Uno más mejor que el otro, Estén atentos que Lore va a darse esa primicia exclusiva acá para Demonios, Rompe el silencio de Lorena Ciarrata. Bueno, nada, gente. Disfruten del programa. Un fuerte abrazo a todos. Disfruten del fin de semana. Y por mi parte nos vemos el lunes. Vamos con un separador. Y luego del separador viene Lorena. Demonios. El canal sobre el fenómeno OVNI de Carlos Alberto Yurchuk. youtube.com/demonios. Gracias por estar en la edición de agosto, ya yéndose agosto, pero hicimos a tiempo de hacer esta edición del Café Ufológico Rosario, como siempre, aquí en Demonios, y hoy con una invitada, una historia muy particular, cómo conocí yo a Silvia. Le voy a contar rápidamente. Silvia tiene un comercio que no sé todavía si lo sigue teniendo pintado de la manera que lo tenía, donde había unos dibujos extraterrestres. O sea, el típico dibujo que a todos nos enamora. Mi marido paró en ese comercio y se puso a hablar. La cosa que cambiamos, o sea, mi marido le pide el teléfono, me lo pasa a mí, intercambiamos mensaje con Silvia. De paso le mandamos un saludo a los chicos de ERX Niveladores, que es el grupo que tiene Silvia. Y así empezamos a charlar, hará como un par de años, no recuerdo bien cuánto, creo que sí, era la pandemia más o menos. La cosa que nunca nos habíamos visto personalmente con Silvia. ¿Qué pasó? Hace unos días atrás, cuando con Luis Acosta hicimos la tercera jornada cultural de omnilogía en la ciudad de Rafaela, Silvia, aparte de tener una historia de vida recontra jugosa, es artesana. Y trajo su material para vender en la jornada. Espectacular las cosas que hacen, aparte de ser una cantante tremenda, que después vamos a decir las redes para que la sigan con respecto a eso, y ahí nos conocimos por primera vez. Ahí en esa tarde llovía, ustedes saben los que fueron a la jornada, llovía, estábamos afuera, y le pregunto como quien va la cosa, porque Silvia tiene un perfil súper bajo, algo de sus experiencias. Me contó dos nomás, de las cuales quedé pegada y le dije ahí mismo, Silvia, te quiero en agosto para el programa. Bueno, ella me dijo que sí, estaba con su hijo, y es así como tenemos hoy a Silvia Góngora, o Góngora, ahora nos va a decir bien ella cómo se pronuncia el apellido, yo le digo Silvia. Nos va a contar mucho de lo que vivió, de lo que sigue viviendo. El programa de hoy es el típico programa que nos gusta a aquellos que somos unos románticos de la ufología. Bueno, ese es el programa de hoy, pero con una mirada muy crítica de Silvia sobre algunos temas en particular, sobre todo con todo lo que tiene que ver con Capilla del Monte.
un tema que en estos últimos días también Capilla del Monte anda dando vuelta, porque ya ustedes saben, en meses se cumple 40 años de la huella mancha del pajarillo, y bueno, y casualmente Silvia nos viene a contar algunas de sus experiencias. Pero otra cosa, recién Carlos nombró dos eventos que van a suceder y que aguanten al corte porque vamos a contar de qué se trata y la verdad que estamos súper entusiasmados. Kiki, mañana te voy a mandar un WhatsApp porque vos seguro que te prendés y nos vas a dar una mano. Y la quiero a Silvia en uno de esos eventos porque ya les voy a contar de qué se trata. Ahora sí, Silvia, bienvenida, gracias por estar en el café. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los seguidores y bueno, bien, es un poco con tos, como todos, pero bien. Bueno, sí, yo también le cuento a la gente, si ven la voz mía extraña, no estoy usando ninguna inteligencia artificial, tengo la nariz tapada, me duele la garganta, no paré de toser hace 2 días, pero bueno, el programa había que hacerlo y acá firme estamos para que esto se lleve adelante. Contar un poquito, Silvia, a qué te dedicas, así como para que la gente sepa qué es lo que haces. Bueno, es arte en realidad, ¿no? Todo lo que eh, me ocupo es arte. Principalmente canto folclore desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, incursioné en la parte de artesanías con piedras y con formas en porcelana de seres extraterrestres, dragones y demás. ¿Por qué elegiste el tema de los dragones? No sé, en realidad es algo que me llamó la atención y cuando empecé a manejar la porcelana fría empezaron a salir y bueno, obviamente, eh, o sea, los veo de una manera no negativa como muchas personas lo pueden ver, sino que también los dragones son aquellos cuidadores de los tesoros y pienso que cuidan del tesoro nuestro, de nuestra alma, y bueno, por ahí pasa el tema. Bueno, vamos a ir un poquito a cuando vos eras joven, o mejor dicho, yo hice una descripción un poco para hacer una introducción de la vida de Silvia o como para que la gente entendiera. Algo que me llamó la atención de Silvia y acá quiero que empieces a contarnos. Ella me dice que de chica tenía como esa sensación, esa necesidad, ese gusto por mirar el cielo. Silvia, ¿por qué empieza esto? Y ahora sí, largate tranquila. Bueno, el tema de enamorarme del cielo era acostarme en el pasto y mirar el cielo, las nubes, las formas de las nubes. Luego comenzar a sentir que había algo más allá de eso que estaba viendo. Em, y bueno, esa sensación de que siempre había algo más cuidándome, algo más ahí al lado mío, ¿no? Entonces, bueno, de repente comencé a leer, a interiorizarme, pero ya era como que tenía un cierto sexto sentido y había visto algunas cosas, digamos, eh, para un niño quizás era una forma de juego, pero recuerdo que a los 8 o 9 años más o menos veo un ser flotando como si tuviera una túnica, que después se me apareció nuevamente a los 14 años. eh, con ojos muy brillantes, el pelo blanco, con capucha, una persona muy alta de casi 2 metros. Y bueno, desde ahí, desde ese punto, es como que siempre estuvieron ahí, ¿no? Hasta llegar el momento de vivir en uno de los lugares más soñados de todos los que amamos las cosas ufológicas, que es Capilla del Monte. Cuando vos eras pequeña y la aparición de este ser, ¿vos se lo comentabas a la familia? Sí, 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 lo comentaba.
En realidad no era que desprestigiaban el comentario, simplemente lo escuchaban. Era un poco común, ya que tenía una tía que era vidente, eh, y bueno, y ella también veía cosas, así que bueno, era como algo eh, que no era vedado, de decir, no, no pienses en eso, no, no es cierto, ¿no? Tu tía, o sea, ¿y tus papás? No, 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 ellos también, inclusive familiares que habían visto naves en épocas de antaño, así que bueno, era como todo un hilo familiar, ¿no? Que después uno cuando empieza a descubrir y a estudiar y a interiorizarse un poco más, se sabe que es una continuidad de línea sucesoria, digamos, aquellos que han tenido contactos en el pasado, toda la línea de ADN van teniendo de a poco en su época, en su tiempo, o sea que quizás me tocó a mí. ¿Nunca te sentiste, o sea, ni discriminada, ni maltratada, ni bulineada, como se dicen ahora, por tus compañeritos o con los compañeritos de tu edad no se hablaba de esto? No, no, en realidad nunca sentí la burla. Es más, era como que por ahí me preguntaban cosas y se interesaban, o sea, no era motivo de burla, digamos. En un momento, ya siendo un poco mayor, empezás a incursionar en una búsqueda más interna, más espiritual, ¿no? Sí, sí, es Bueno, así. O sea, la búsqueda, digamos, de ver qué pasaba, ¿no? Y ahí caigo en la llegada de subir al Cerro Uritorco, eh, que de repente era como algo deportivo al principio. No lo tomaba como algo especial, eh, porque en esa época, bueno, antes en el año 85, cuando yo me fui a vivir a La Falda primero, fuimos un par de veces a subir con matrimonios amigos. Antes se podía acampar en la zona donde está ahora el refugio, que era el Valle de los Espíritus, y bueno, y quedarse ahí 3, 4 días, ¿no? Y bueno, y poder lograr ver o quizás sentir distintas sensaciones allá arriba. Pero el tema era de que, o sea, es un polo energético, pero el tema eh, de ver las luces, las salidas y las entradas no es ahí en la punta del Cerro Uritorco en sí. bueno, ahí quiero ir. ¿En qué año empezaste a ir a Capilla? ¿En el 85 o antes ya ibas a Capilla del Monte? No, cuando era chica iba con mis abuelos de vacaciones siempre al Zapato. O sea, no, y era un paseo común. eh, Nunca jamás se habló de este tema. Era como visitar un pueblo más, ir al balneario, que era muy lindo en esa época. Estoy hablando de la época del 70, ¿no? Ya tengo mis años. Pero bueno, un lindo lugar, qué sé yo, ir a las cuevas de Ongamira con mis abuelos, de conocer esos lugares, que después con el tiempo se da de ir a vivir ahí. Bueno, acá en el chat ya están poniendo gente que en esa época también iba como un paseo turístico por la belleza y por todo, y después, bueno, obviamente empiezan a aparecer otras cuestiones. Déjame que salude a Viviana Muñoz y a Poli Pachada, que son quienes hacen de moderador en el programa. Un beso grande, chicos, gracias, gracias, gracias. Y recuerden que la radio de Poli es Radio Tiflo,
busquen esa radio que tiene una consigna muy particular. Suscríbanse, busquen las redes de Poli, Radio Tiflo, porque esa radio cumple una función muy, muy, muy especial. Bueno, ¿cómo empiezan a hacer esas experiencias? ¿Qué es lo que, con lo primero que te, más allá de esta vivencia de más chica, ya estando en capilla y demás, ¿cómo eran esas vivencias? ¿De qué se trataban? Al principio, digamos, cuando me fui a vivir, no veía nada. Era como decir, bueno, es un lugar lindo, es un lugar tranquilo. Había pocos habitantes en esa época, pero un día, viviendo en la calle Alice, me acuerdo, eh, allí, o sea, abría la ventana de la habitación y estaba el Cerro Uritorco. Eh, una nochecita estaba yo en mi pieza acomodando, era verano, así que tenía la ventana abierta. Alcanzo a ver una diminuta luz que empieza a ir desde la zona del Zapato, o sea, desde la zona del oeste, surcando el cielo hacia el este, que sería en la zona del Cerro Uritorco. Me llamó la atención, era de un color amarillo anaranjado. Yo sentí la necesidad mental de decir si realmente era lo que tanto esperaba ver. Eh, en ese momento, como que esa luz frenó, y empezó a hacerse más grande. Yo supongo que era porque se iba acercando hacia la ventana. Obviamente que estaba a muchos metros de distancia, pero se iba acercando, se iba agrandando. El susto mío fue grande, como el de cualquiera cuando ve algo así, que se va acercando como que en respuesta a lo que uno pide. Recuerdo que me agaché debajo de la ventana, eh, y bueno, el corazón empezó a latirme muy fuerte, tenía temor. eh, y bueno, allí cuando me levanté un poquito, me asomé de la ventana, vi que la luz se volvió a retraer y en cuestión de segundos voló hacia atrás del Uritorco y desapareció. Esa Eh, fue la primer visión. eh, Siempre me critican porque yo no pregunto si emitía ruido, si había algún olor en particular. Bueno, eso. No, no, no. En ese momento no, pero después en los siguientes encuentros y avistamientos, sí, se sentía como un olor a malbón. Es muy común sentir ese olor, como a tierra mojada y a malbón. Eh, por las dudas si vos querías preguntar eso. Y con respecto a sonido, no se escuchaba nada. Supongo que era porque estaba a distancia. Ya en algunos encuentros que hemos tenido en Ongamira o en el Valle del Silencio, ya era como un zumbido de abeja. Que después de esa luz que viste, que bueno, que te provocó miedo al otro día o en el momento, ¿cómo fueron esas sensaciones? Y era como que sentía la aceptación, ¿no? Como que sentía que me habían aceptado a estar ahí y a encontrarme con ellos de alguna manera. Como que me abrían las puertas a ese lugar. ¿Te sentiste parte del fenómeno ya? Sí, 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 me sentí parte y empecé a investigar más. O sea, todo lo que... O sea, no trataba de escuchar y sentir lo que otro comentaba. Simplemente trataba de ir al lugar, de estar a veces 3, 4 días instalada en ese lugar y sentirlo por mí misma, o verlo, o estar en el lugar. Sensación y saber que realmente
realmente era verdad. Esa luz vos la vinculaste directamente al fenómeno ovni u otra cosa, porque bien ya se hablaba del fenómeno, todavía no había sido el boom de la huella del pajarillo. No. O sea, ¿con qué lo conectabas vos a esa luz? La conectaba con algo que se manifestaba en el cielo. Todavía no había visto una nave extraterrestre o intraterrena, digamos, de una manera así tan tangible. Después sí la pude ver, inclusive pero lo, lo manifestaba como algo que, como un saludo. No pensaba que era una nave A extraterrestre en partir sí. de ese momento, ¿con quién te empezás a ir en busca del fenómeno? Vos fuiste en busca del fenómeno o de los fenómenos. Sí, bueno, comencé a tener charlas a buscar personas que sabían del tema. Todavía no se habían armado grupos ufológicos en Capilla del Monte, solamente gente que hablaba y que algunos habían visto y entonces, bueno, era como que lo tenían en secreto. Conozco a un señor que nos alquilaba, luego nos alquiló un departamento, que él tenía muchos contactos, él fue el que empezó a llevarme al Valle del Silencio en su auto, junto con en ese momento mi pareja, y también, aparte de ir al Valle del Silencio, íbamos también a Cuchi Corral. Eran dos lugares importantes de contacto en donde podíamos ver eh, luces, salidas, entradas y después empezar a recibir los mensajes. Pero primero fueron los avistamientos. Primero fueron los avistamientos, digamos, lejanos, ver las luces, cómo entraban, cómo salían, cómo se movían. E inclusive en Cuchi Corral había ocasiones que esas luces no eran naves, sino que eran orbes, más o menos de unos 40 centímetros de diámetro, que daban vuelta alrededor de uno. ¿Quién era el señor que lo llevaba, si te acordás del nombre? Sé que se llamaba, me acuerdo que se llamaba Raúl, no me acuerdo bien el nombre. Sé que tenía una cafetería, un restaurante, frente a lo que ahora ya no está más, pero frente a la terminal de ómnibus de ahí de Capilla del Monte. Tenía eso, tenía una carnicería en Barrio Balumba. Y bueno, empezamos a tener contacto. Él me decía que al principio no estaba aún preparada porque era como que no tomaba, digamos, la calma. Pero bueno, eso me costó pasarme horas quizás con mucho frío eh, en el Valle del Silencio frente al Cerro Charalqueta o Colchiqui. eh, Tapada, me acuerdo, con varias cobijas porque hacía mucho frío a la noche, en espera a los avistamientos que aparecían más o menos entre las 2 de la mañana y las 4 o 5 de la mañana, así que tenía que estar ahí, digamos, en meditación y tratando de poder encontrarme con ellos. ¿Iba sola? Sí, en ese momento sí, me llevaban en auto hasta ese lugar y se quedaba este señor dentro del auto y con mi pareja en ese momento. A veces estábamos junto con mi pareja esperando la visualización y a veces tenía que estar sola. ¿Por qué? Porque ellos lo mandaban, los hermanos del cielo. Los hermanos del cielo mandaban ese mensaje a través de Raúl para que te los transmitan a Exacto, vos. Vos todavía no exacto. tenías esa conexión directa con lo que No vos tenía denominás hermanos del cielo. No tenía ese contacto todavía, hasta que, bueno, llegó
el día en que sí. Así que bueno, ahí ya recibía mensajes de ellos, de los contactos, en donde yo podía ir sola o con quién ir. Y recuerdo que ahí comenzamos a tener un grupo de 14, 15 personas, en donde también estaba Jorge Suárez. Al principio, después él formó otro equipo, pero bueno, que empezamos a estudiar la dinámica de la telepatía cósmica que nos había mandado Dante Franch, y ahí, bueno, comenzamos a estudiar más intensamente todo el tema, no solamente lo que ocurría en Capilla del Monte, sino lo que ocurría en todos los lugares, ¿no? Llevábamos ahí todo lo que pasaba con respecto al ufológico y lo estudiábamos y lo comparábamos con lo que podía ocurrir en Capilla del Monte, que en ese momento eh, no era tan seguido los avistamientos como son después de la pandemia, ¿no? La relación con Jorge Suárez y su equipo y todo eso fue después de la aparición de la huella del pajarillo, ¿no? Sí, no, pero lo que pasa es que con Jorge íbamos él tenía un supermercado, se Sí. llamaba Supermercado Adrogué. Ujú. Entonces íbamos ahí a comprar la mercadería, así que bueno, teníamos esa confianza del almacenero, ¿no? Y bueno, y después cuando empezó todo esto era conversar sobre este tema. Por eso te digo, o sea, Jorge Suárez se hace más conocido con este tema, pues si bien era secretario de Turismo, pero se hace más conocido después de la mancha del pajarillo. Claro, sí. O Jorge ya tenía esta inclinación al fenómeno. No, no, No. no, no. Yo creo que, o sea, se comentaba, se sabía de lo que pasaba en Capilla del Monte, pero luego de la mancha del pajarillo, él es como que al ser secretario de turismo, es como que se incentiva en verificar realmente lo que había pasado. Mucha gente le dijo de que él había quemado el lugar y que lo había hecho para que hubiera más gente de turismo, pero no, nada que ver, eso era totalmente real. eh, lo que pasó el 9 de enero de 1986 fue real, la familia Gómez, o sea, lo vio. eh, Estaba el sauce que estaba, no sauce, había una guaribay que estaba quemado cuando pasa la nave sobre la casa de ellos, y en ese momento también estaba al principio, recién habían comprado el terreno Dante Franch, así que pudo lograr ver, porque la marca del pajarillo está en sus campos, pudo lograr ver la luz cuando sobrevuela, no llega a posarse. No llega a posarse en la tierra, por eso tiene una forma ovalada, no tiene la forma redonda, por la inclinación del terreno, pero es algo que como que quema desde arriba hacia abajo, no estaba quemado. Si vos estás quemando algo, como dijeron que Jorge Suárez había ido a quemar, eh, no se hubieran disecado las ranitas, ni los bichos que habían ahí, ni tampoco los animales que solían pastar, las vacas que suelen pastar ahí, no se acercaban al círculo quemado. Bueno, sí, el tema de la mancha de pajarillo lo dejamos para otro programa, es Sí. muy controvertido, pero más allá de eso, hoy me interesa tus experiencias. Una de las cosas que me contaste mientras estábamos antes de armar el programa fue, estamos hablando todavía antes de lo de la mancha del pajarillo, o sea, en el 85, cuando todavía no era la explosión Capilla del Monte, lo que fue luego y lo que es actualmente, o sea, todos lo conocemos. Una vez en el cerro estaban acampando Sí. ustedes
y se pegaron un susto bárbaro. Sí, 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 obviamente. Esto fue en el Fue antes, 85. sí, fue antes de la marca del pajarillo. Habrá sido un par de meses antes. Había venido una amiga de Rosario, una chica más grande, que yo me entero de que había estudiado metafísica y en ese momento yo estaba viviendo en La Falda. Entonces, me dice, ¿qué tal si vamos al Cerro Uritorco? Bueno, vamos a acampar con su carpa allá, arriba del Cerro Uritorco, tomamos el colectivo, nos fuimos hasta Capilla del Monte. eh, bueno, subimos, meditamos, en ese momento se podía hacer una fogata ahí, no una fogata enorme, pero para calentar agua, hacernos un té. Empezó a bajar mucho la temperatura, allá arriba baja mucho la temperatura. Empezó a bajar y mi pareja en ese momento empieza a tener fiebre, bastante fiebre, se va adentro de la carpa. Nosotras dos quedamos meditando, pero bueno, llega más o menos la 1 de la mañana y empieza a haber mucho viento y se escuchaba como si fueran aullidos de perro muy lejano, pero fuerte. Eh, pero no nos llamó la atención y nos dio miedo porque pensamos que obviamente hay animales en la zona que pueden hacer ese sonido. Bueno, nos metimos a la carpa para dormir, el viento era muy fuerte y empezó a hacer mucho frío, nos dábamos calor entre los tres y de repente un viento sonó la carpa y se partió en dos. Eh, Eran de esas carpas canadienses, o sea, no había la carpa que hay ahora. Para que se Así que bueno, rompa esa carpa tenía que ser el viento muy fuerte, porque esas no las rompe así nomás. que tampoco sabemos si realmente fue el viento, pero hasta por ahí nomás no vimos nada extraño. Sí sentíamos la presencia de algo, pero no visualmente. Pudimos levantar las cosas como pudimos, quizás algunas cosas quedaron ahí. Bueno, nos pusimos la mochila y empezamos el descenso con las linternas. Las linternas de repente se apagaron, no funcionaban, llevábamos una linterna cada uno, ninguna de las linternas andaba. Así que bueno, bajamos a tientas el Cerro Uritorco por ese caminito en donde era una noche sin luna, así que bueno, teníamos que ver bastante bien a dónde íbamos porque hay recodos que directamente son que cae al vacío. Así que bueno, vos habrás subido al cerro y sabés cómo es el tema. Vos sabés que al cerro, a la cima, yo nunca subí, nunca subí. Obviamente que hace 200 años que voy a Capilla, pero nunca subí. Pero sí te digo, con esto de haber tenido una experiencia extraña en el Cerro Uritorco, por X motivos, que terminamos metiéndonos con alguien que conocimos, y me hizo acordar esto de la noche cerrada, porque para aquellos que creen que yo no he tenido alguna que otra experiencia he tenido, que no la puedo quizás determinar, pero sí recuerdo ese día de la noche cerrada, esto de no haber luna y precisamente esto que vos decís, el caminar es como que estás caminando en un vacío porque vos no das un paso en falso y te podés caer y no la contás. O sea, y no te hablo donde estabas vos, te hablo de mucho más abajo. Claro, sí, sí, Es sí. Sí, peligrosísimo. es muy peligroso. En realidad es muy peligroso bajar de noche. No sé cómo lo logramos, pero de repente descansábamos hasta que empezamos a escuchar eh, pasos, muchos pasos, como que venían, como que subían. Bueno,
hasta que vimos que subían con linternas bastante grandes. Cuando vemos la persona, o sea, tuvimos que corrernos un poquito porque eran militares, con traje de camuflaje, el casco y con como si fuera un FAL, metralladora, no sé, no conozco de armas, pero bueno, eh, con sus borcegos y eran más o menos, no sé, alrededor de 10 habrán sido. Y subían de una manera rapidísima. Cuando nos encontraron dijeron, bajen urgente. Bueno, le preguntamos por qué y dice, no, bajen urgente. Y no nos contestaron. Así que bueno, tratamos de bajar como pudimos, siguieron subiendo y nosotros seguimos bajando. Más o menos a eso de las 4:30, 5 de la mañana llegamos abajo y nos quedamos en la base del cerro para saber qué había pasado, porque cuando llegamos estaban los camiones militares. Bueno, obviamente que aparentemente lo que se había visto habían dicho de que era un animal, no sé si un críptido o qué, pero bueno, de 2 metros, peludo, y que había aplastado a varias vacas detrás del Cerro Uritorco y que aullaba. Ahí, bueno, nos dimos cuenta de que puede haber sido ese aullido lo que nosotros escuchábamos. En realidad, bueno, bajamos y todo ese día pasaban aviones militares, no dejaron, rodearon la entrada del cerro, no dejaron pasar por bastante tiempo, habrán sido una semana más o menos. No sabemos en realidad si lo encontraron o qué, pero bueno, eso es lo que había pasado. Ahora, justo Marina acá pregunta si la carpa se voló el techo, se partió en dos y ahora vos decís de este animal que supuestamente, o sea, convengamos que no es un animal común, porque hay, o sea, la carpa, ¿en qué condiciones había quedado? No, la carpa se partió en el medio, o sea, eh, no juntamos lo que pudimos. ¿La lona Eh, se rajó también? Las carpas sí, cañadistas, sí, sí, para los que saben, o sea, es como un triangulito así, va con un fierro, alguna vez he dormido en esas carpas. con un fierro atrás y otro adelante. Exactamente. Bueno, se partió en dos la parte del sobretecho Techo. y también la parte de la carpa se rajó. No sabemos si eh, no sabemos si lo rajaron. Se cortó Silvia. Bueno, se nos fue Silvia. Se nos fue Silvia. Bueno, volvemos en un segundo. Se nos salió Silvia para seguir contando esta historia y lo que viene. Ahí viene. Silvia, Ahí estoy, Hagamos una ahí cosa. estoy. Aguantá, se corta. En unos minutos volvemos con Sí, un enlace nuevo y seguir dale. contando lo de la carpa y los militares, porque la verdad que es extraño, sobre todo el hecho de que ellos mismos dijeran que había un animal de 2 metros peludo, aullando y que aplastó vaca. Un segundito y volvemos. Ok.
Demonios. El canal sobre el fenómeno OVNI de Carlos Alberto Yurchuk. youtube.com/demonios. No la veo a Silvia conectada. Aquí estamos, aquí estamos. No la veo a Silvia conectada. Bueno, esperemos que se conecte en unos minutos. Mientras tanto, Carlos, no sé si estás ahí para compartir un poco lo que se viene de estos dos eventos que veníamos hablando. ¿Te parece? Carlitos. Me abandonaron todos. ¿Qué pasa? No sé si se está escuchando. Díganme si se escucha, si se ve, porque no la veo ni a Silvia ni a Carlos conectado. Así que nada, alguien que me ponga en aviso si se me está escuchando. Porque quiero contarles dos eventos que se vienen, pero necesito que Carlitos pase unas imágenes, porque la verdad que está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Yurchu, ¿estás por ahí? Decime, porque no te escucho. Bueno, acá se ve. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a pasar las imágenes. Les cuento, ahí está Silvia. Ahí está. Bueno, sí. Silvia, antes de continuar con esta parte de la historia que es jugosísima, esto de este animal, los militares, todo el cerro cercado, y la otra experiencia que quiero que cuente Silvia, que para mí no tiene desperdicio, que tiene que ver con seres transparentes. Silvia, dame un momento, porque quiero contar dos eventos que se vienen, pero necesito...
íbamos a poder seguir con el directo, pero bueno, cuestiones de la tecnología. Ahora continuamos con esto esta parte de la historia que, bueno, muchos dicen la parte de la sangre, queremos sangre, como dice, bueno, Silvia se está asustando. Te cuento, Silvia. Generalmente Yurchu, cuando le quiere poner emoción a las historias, dice queremos sangre, claro, pero nadie va a matar a nadie. No, y justo no hay sangre, pero bastante susto, sí. Claro, y Silvia se quedó ahí pensando, ¿por qué los chicos están diciendo que quieren sangre? Bueno, es la parte jugosa de la historia, y ahora vamos a continuar con eso, pero antes, que Silvia nos cuente esto y el tema de los seres transparentes. ¿Por qué? Porque hay una historia en Capilla del Monte también con seres transparentes, en un vivero, y justo lo que contó Silvia, que me lo cuente ese día, a mí me llamó, sí, me llamó muchísimo la atención, pero se vienen 2 eventos. Carlitos, ¿querés pasar el flyer de quién quieras vos primero? Escuchen esto, porque es re lindo lo que se viene. Carlos, ¿estás por ahí? Lo del festival, bueno, dale, ponelo que yo cuento a la gente luego de qué se trata OVNI, objeto fílmico fantástico no identificado. Ponelo. Hola a todos, vengo a contarles un secreto. Durante los 3 primeros fines de semana de octubre, en la Casa Nacional del Bicentenario, en la calle Riobamba 985 de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a estar presentando el OVNI Cinefest, objetos fílmicos fantásticos no identificados. Se van a proyectar 19 películas de 5 países distintos, y les aseguro que muchas de ellas no las van a ver en ningún otro lugar. Entre ellas, 4 películas relacionadas con el fenómeno, 2 películas estadounidenses que serán estreno absoluto aquí en la Argentina: Abductee por un lado, del director William Hope, y The Hitchhiker Effect, del director Zach Van Eyck. Por otro lado, también Luz del Uritorco, una película dirigida por Diego Labat, que será estreno absoluto y mundial en el OVNI Cinefest. Y también La Búsqueda, el documental más humano sobre la vida extraterrestre, que tal vez sea la última vez que lo proyectemos, al menos por este año, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Los invito a todos a que vengan, a que dejen Netflix, Disney, HBO, y participen de este festival, que es único y que será una gran desclasificación. Este video que sirva de constancia de que si algo llegara a pasarme, son ellos los que están detrás de todo. Nos vemos entonces durante los 3 primeros fines de semana de octubre en el OVNI Cinefest. Bueno, acá tenemos el primer evento, nos estamos riendo porque, bueno, Damián, personaje de aquello, para los que no lo conocen, él es Damián Marcicano, director de La Búsqueda, el documental más humano sobre la vida extraterrestre, que junto a Leandro Bartoletti y el otro chico que no recuerdo el nombre, matame Damián, pero no recuerdo el nombre, crearon esto que es el primer festival de cine, pero solo del misterio. En total van a haber 19 películas: satanismo, ufología, paranormal, criptozoología, todo lo relacionado al misterio, los primeros 3 fines de semana de octubre, que en realidad son 9 jornadas,
porque viernes, sábado y domingo, del primero, del segundo y del tercer fin de semana de octubre, en la Casa del Bicentenario, ahí Café Ufológico Rosario, obviamente que va a estar, así que entrada libre y gratuita, acá lo acaba de decir Damián. Sigan la cuenta @OFNI, OFFNI, objeto fílmico fantástico no identificado. Sigan esas redes sociales y se van enterando de todo lo que va a ser la grilla. Bueno, como dije, ahí vamos a estar. Vamos a hacer juntada un rato antes, así aprovechamos y después nos vamos al festival. Un laburo que están haciendo los muchachos realmente a pulmón y es el primer festival de cine, todo relacionado al misterio. Eso es el primer evento. Octubre, ya falta poquito. Carlitos, el que viene. ¿Sí? Saludo a alguien que entrando en el misterio, que recién termina de grabar. Bienvenido, no sé quién sos, pero bienvenido, buenísimo. Gracias por estar. Bueno, ahora lo que va a hacer Carlos, esto es programa en vivo y algunos que digan, uy, qué desprolijo. Bueno, así funcionan los programas en vivo. No se puede hacer todo junto. Lo que va a mostrar ahora, Carlito, es un flyer. ¿De qué se trata ese flyer? Campamento ufológico. Bueno, ahora cuando vean el flyer van a ver de qué se va a tratar. Les comento, antes que Carlitos muestre el flyer. Primero, ¿dónde va a ser? En Hernandarias, donde queda en la provincia de Entre Ríos. O sea, nos vamos todos para Entre Ríos. Ahí está, campamento ufológico. Va a ser el sábado 22 y domingo 23 de noviembre. ¿De qué se va a tratar este evento? La idea está dividida en varias partes. Por empezar, solamente estamos largando la puntita para que ustedes vean y vayan organizándose para en noviembre estar en Entre Ríos, precisamente en Hernandarias, porque ahí va a ser el lugar de este evento. El sábado, de las 5 a las 8 de la tarde, de las 5 a las 8 de la noche aproximadamente, en el Centro Cultural Linares Cardoso, va a haber una oratoria. Va a haber 2 disertantes, tradicional como lo hacemos siempre. Pero este evento en particular es totalmente descontracturado lo que hacemos siempre. ¿Por qué? Porque el eje también va a estar en 2 noches de fogón. ¿De qué se va a tratar? Por eso quiero que aquí nuestra invitada, Silvia, esté en ese fogón contando esa historia, porque ese fuego en el medio nos va a tener a todos nosotros alrededor contando experiencias. O sea, compartiendo lo que es un campamento. El lugar es hermoso, estén atentos a las redes, Café Ufológico Rosario, Maca, Zona Liminal. Ahora voy a decir quiénes somos los que estamos organizando todo esto, porque esto la verdad que lo estamos haciendo porque nos encantó la idea y para hacer algo diferente. Sí queremos poner oratoria, porque la oratoria también un poco explica de qué se trata el fenómeno OVNI, cómo se lleva adelante, cómo investigadores desarrollan sus actividades, pero lo lindo es esto de el fogón, fueguito y todos nosotros contando historia, un mano a mano entre todos, con una temática totalmente descontracturada. El predio tiene para que vayas en carpa, motorhome, hay cabañas alrededor, lo que quiera. No te querés quedar a dormir, sos de ahí, de la zona, querés venir a participar en los fogones, a comer con nosotros, de eso se va a tratar este campamento ufológico que va a ser sábado y domingo, y el lunes, bueno, nos tenemos que pegar la vuelta porque hay que venir después a nuestras casas, pero van a ser 2 días, digamos, a pura diversión también, porque de eso se trata también, no solo tan armado, todo tan estructurado, sino también distendernos, conocernos, contar nuestras propias experiencias, un fueguito ahí, así que vayan anotando. ¿Quiénes están en esta movida? Los voy a nombrar porque si no me olvido. Carlos Giurchuche, Cojarolá, Damián Marcicano, Damián Bernardi, Luis Acosta, Marcelo Metaller, Leandro Bartoletti, Emanuel Giudice, y bueno, ¿y quién le habla? Así que estén atentos a las redes sociales, que de a poquito ya vamos a armar los videos para que ustedes vean los lugares. Así que primero nos vemos en octubre en Buenos Aires, en la Casa del Bicentenario, para participar del primer festival de cine
solo en relación al misterio, y en noviembre nos vamos al campamento. Ahora sí, separador, y seguimos con la historia de Silvia. Demonios. El canal sobre el fenómeno OVNI de Carlos Alberto Yurchuk. youtube.com/demonios. Bueno, ahora sí, dicho lo que correspondía, Silvia, se pegaron el susto del mundo. Si bien como hablábamos antes, Capilla no tenía el auge de tanta gente y la gente por ahí, como vos, iba en busca de respuestas espirituales, como meterte para adentro para poder interpretar quizás todas estas vivencias que vos tenías, compartirlas, entenderlas. Pero ¿cómo fue esto de que les dijeran que lo que pasó ahí arriba, una carpa rota, bajar de golpe, militares subiendo, armados, tenía que ver con un animal que, bueno, ya hay algunos lo compararon con el Yeti, con Pie Grande y todo eso, que está dentro también de nuestro folclore ufológico, del misterio, hablar de estos animales. Pero ¿cómo lo tomaron ustedes y qué averiguaron con respecto a eso? Bueno, en el momento solamente le preguntamos a, a la señora que estaba antes en la base del cerro, Margarita, bueno, que ella siempre charlaba con nosotros. Ella nos comentó que varias veces habían visto a ese animal y que muchas personas habían avisado a la policía de que sus animales estaban aplastados por este animal. Aparentemente hay portales detrás del Cerro Uritorco, en la parte de Huertas Malas, y de esos portales entran y salen este tipo de críptidos que pueden ser aves gigantescas, pueden ser este tipo de animales. En realidad, nosotros no lo vimos personalmente, pero otras personas sí. Y bueno, obviamente que al llegar a oídos de los militares, obviamente que fueron a matarlo directamente. Pero hay registros de que lo hubieran agarrado, lo hubieran matado. No, eso no se dice absolutamente nada. Pero sí una semana entera sin poder subir al Cerro Uritorco, que inclusive antes de la pandemia ocurrió también, estuvo como 15 días vedado la subida al Cerro Uritorco. Nadie dice nada, pero cada tanto partidas de militares cercan el lugar. ¿Por qué crees que pasa eso? No, esto que decís que antes de la pandemia estuvo vedado, no lo sabía. ¿Por qué? ¿Pero por qué motivo estuvo cerrado? Se cierra por este tipo de circunstancias que pasan. O sea, no sé si ellos buscan el hecho de capturar el animal vivo o matarlo. Eh, Cuando ocurren este tipo de sucesos, aparecen. Al igual que cuando hubieron los círculos en la tierra cerca de la zona de Charbonnier, círculos ardientes, que también aparecieron los militares y no dejaron entrar a nadie a ese lugar. Vos sabés que estás tirando un montón de información que nadie sabe. Por ejemplo, esto de la parte tan como inocente, tiene a veces el hecho de ir a buscar un camino espiritual en esas tierras que algunos las denominan hasta tierras sagradas, donde el encanto, la magia es lo que predomina, y veo que a veces no es tan así. No, coincidamos de que al ser un punto energético, obviamente todo
lo negativo se duplica y lo positivo también. Eh, Aquellas personas que van en búsqueda de de un descanso, de obtener energías, obviamente que lo van a tener, pero también ocurren otro tipo de cosas que a veces no se comenta. No sé si es por el tema del turismo, quizás yo meto el dedo en la llaga, pero bueno, ocurren este tipo de cosas. Hay personas que se asustan muchísimo. eh, en el tiempo que yo he vivido ahí, muchas personas han llegado a mi casa asustadas, eh, quizás porque no estaban preparadas de ver lo que llegaban a ver. ¿Qué era lo que llegaban a ver? Y a veces naves muy cercanas, seres, este tipo de críptidos. Y obviamente que las personas no están adecuadas en poder ver esto, ¿no? O sea, aquel que va en búsqueda de algo espiritual, de seres de luz, no siempre se van a encontrar con eso. O sea, hay que tener también un tipo de cuidado, inclusive ciertos días, ciertas fechas. También coinciden con la aparición de estas cosas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Porque esto, si bien, a ver, déjame que le diga a la gente, o sea, íbamos a hablar exclusivamente de las experiencias tuyas, pero nos estás abriendo un camino súper interesante en cuanto a que sos una persona que tiene contacto, que sos una persona que está muy ligada a lo espiritual, que sos una persona que recibe mensajes, que tenés un perfil hiperbajo, que sé que no te gusta hablar demasiado de esto, pero lo estás haciendo, pero a la vez nos estás enseñando algo que la mayoría desconocemos, como por ejemplo el por qué a veces cierran el cerro y la parte un poco más compleja de la búsqueda del fenómeno. Sí, obviamente. Hay personas que van, como te decía, con respecto al tema espiritual. Otras personas para ver si es cierto. Y otras personas que van directamente para hacer magia negra. Aunque, aunque no lo parezca, pero ocurre. Y han ocurrido infinidad de cosas arriba del cerro que no se comentan. eh, y que bueno, que obviamente no son buenas para el tema espiritual. Eh, Tuviste una experiencia en el 2016. Este Sí, directo da para 4 o 5 horas, por eso te quiero en el fogón, por eso te quiero en el fogón con tu hijo en noviembre en Hernandarias. dale, dale, vamos a tratar. Sí, 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 sí. sí, sí. Aparte los chicos ya te conocen, sí, sí. No me podés Aparte decir que no. para escuchar a otras personas, ¿no? Compartir, eso es importante. Y esa es la idea, y en un ambiente, un clima totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. En Claro. el 2016 tuviste una experiencia que a mí me llamó mucho la atención, dos cosas de la experiencia. Lo que viviste dentro del mundo más paranormal, la otra parte que no le encontraste explicación y la quisiste buscar, estas desapariciones. ¿Puedes contarle a la gente de qué se trató? Eh, sí, voy a contarlo para que la gente pueda visualizar un poco a través del relato. Eh, Era en enero del año 2016, la época de Cosquín, porque algunos de los que fuimos en familia, algunos se fueron a Cosquín y otros quedamos ahí. Pero la base estaba ahí, ¿no? En Capilla del Monte. Ahí nos encontrábamos todos en familia de día para comer. Dispusimos tratar de ir a Huertas Malas, que todavía no conocíamos. Entonces, bueno, el grupo no quiso ir, pero mi hijo, que vos lo conociste, y mi hija más chica, bueno, dispusimos levantarnos tipo 6 de la mañana y caminar hasta la base del cerro. Llevábamos agua, fruta, para, bueno,
para el camino. Ese día estaba como medio vedado porque 2 o 3 veces nos perdimos, no podíamos encontrar el camino que después lleva a lo que es la Cuesta del Toro, que sería para ir a la zona del dique de los Alazanes. Sabíamos que el camino hacia Huertas Malas es es hacia el lado izquierdo, pero no está señalizado. Ahora yo creo que sí, que le han puesto como una flecha o algo. Ya hay mucha más gente para poder ir. Y bueno, el tema es que no encontramos el lugar, no encontramos el camino al camino a Huertas Malas, así que dispusimos seguir para el dique de los Alazanes. Bueno, caminamos, más o menos eran las 12 del mediodía, y nosotros pasaron por al lado nuestro una familia con 2 hijos varones bien equipados, llevaban su mochila, agua, y era como que estaban entrenados, pasaron al lado nuestro, nos saludaron y siguieron caminando. Nosotros íbamos lento. Hasta llegar, para ir al dique de los Alazanes, se cruza más o menos unas 4 o 5 veces el río Cavadalumba, que es el que viene desde el dique. Bueno, en el primer había habido tormenta el día anterior, así que venía bastante crecido ese arroyo, con mucha agua. Entonces, entre las piedras no podíamos cruzar. Realmente nos daba temor porque venía con mucha fuerza. Entonces, vimos las huellas de esta familia que llegaban al borde del arroyo como llegamos nosotros. Y pensamos que habían cruzado. Obviamente no los vimos cruzar, no se veían las huellas del otro lado del arroyo, que sería más o menos, no sé, 1,5 metros, casi 2 metros de arroyo. Se podía ver en la arenisca del otro lado si vos estás caminando, la huella. Bueno, no se vio. Nosotros dispusimos volver. Al volver, encontramos en una zona que hacia la derecha, caminando, hay como unos corrales de pircas para los animales. Había una pareja, jovencitos, allí, y la chica estaba como media nerviosa. Nosotros paramos, como siempre, cuando uno va caminando por esos caminos, va saludando al que pasa, ¿no? Le preguntamos qué le pasaba, la chica empezó a llorar, que ella sentía que algo le pasaba, que no quería quedarse, el muchacho quería acampar en la zona donde estaban los corrales, ella no quería. Y yo personalmente dije, es un lugar tranquilo, no hay nadie, salvo algunas vacas que estén en el lugar, pero no pasa nada. Eso era lo que pensaba yo hasta ese momento. Bueno, los saludamos, seguimos camino, y ya era más o menos 1, 1:30, y le digo a los chicos, bueno, sentémonos a tomar algo y a comer un poco de fruta de lo que habíamos traído. Había unas piedras en el camino, así que nos sentamos ahí. En ese momento yo miro hacia el camino que iba hacia el dique de los Alazanes y veo algo. Pensé que era mi vista, pero cuando fijo bien la mirada, veo como una figura humana transparente que estaba como mirándonos de atrás de unas chilcas, que es una de esos arbustos que hay por ahí que le salen flores amarillas. Bueno, y
lo vi que estaba ahí mirándonos. Lo único que se podía alcanzar a ver era como esa mirada, como brillo, pero su cuerpo era transparente. Realmente no me sentí inquieta, sin decirle nada a los chicos. Les dije, ¿por qué no? Ya comimos algo, levantémonos y volvamos. Agarramos y levantamos las cosas y empezamos a caminar. De repente empezamos a escuchar un silbido, como de una persona. Mi hijo dice, debe ser los muchachos que pasaban antes. Y se escuchaba cada vez más cerca. Y le digo a mi hija, no contestes el silbido. Ella contesta el silbido. Naturalmente, se dice que en la montaña no hay que contestar los silbidos. Así que bueno, pero no me hizo caso. Así que bueno, después de ese silbido, cuando nos damos cuenta, había desaparecido mi hijo. No lo podíamos encontrar, le gritábamos. Había una curva en el camino. Caminamos unos metros y estaba ahí, sentadito, esperándonos, diciéndonos que hacía rato que que nos estaba esperando. Nosotras dos le dijimos de que lo estábamos llamando y él dice que no escuchó nada. Bueno, seguimos caminando. Yo seguía viendo esa figura que estaba más o menos, no sé, a unos 7 metros de nosotros. No se acercaba, pero estaba. Cuando vos decís transparentes, ¿vos podías ver del otro lado del cuerpo de ellos? Sí, era como una bolsa Sí. plástica, una bolsa transparente, y se podía, era traslúcido. ¿Y caminaban o flotaban? ¿Le veían los pies? Esto te pregunto porque Marina me hizo hincapié en que te preguntara. Marina Giavel, Sí. una amiga. Se escuchaban los pasos, pero no vi los pies nunca. ¿Se escuchaban los pasos? Los pasos sí se escuchaban, pero no vi los pies. No, no, no. Supongo que por el miedo, no sé. El tema fue de que empezamos a perdernos. Hay una parte en donde hay como una losa de granito en ese camino, en donde yo me paré para mirar algunas piedras. Cuando me levanto, me había perdido yo. Estaban los chicos, empecé a gritar y obviamente no los encontraba. De repente también ellos me estaban buscando, me gritaban y no nos escuchábamos entre nosotros. Hasta que nos encontramos. Habríamos estado a menos de 5 metros y no nos veíamos. No sé qué había pasado, pero de repente nos encontramos. Ahí les dije, hay alguien que nos sigue. Ellos miraron y vieron lo mismo que yo. Calculo que medía alrededor no sé, una persona alta. No, no, no era bajita. Y le digo, caminemos lo más rápido posible. En el momento, cuando empezamos a caminar, sentía que caminaba más rápido. O sea, si nos parábamos rápido, nos perseguía. Escuchábamos el pedregullo de los pasos atrás. ¿No se daban vuelta ustedes para ver nada? ¿Seguían derecho? No, los chicos, yo les dije que fueran corriendo adelante, yo quedaba atrás porque eran a salvo, ¿no? Sentí mucho miedo, sentí que estaba atrás mío, sentí que en cualquier momento me agarraba del hombro o de la espalda. No sé, el corazón me latía a 2000, caminábamos muy rápido en la Cuesta del Toro, que ya era una bajada, íbamos raspando las piedras, tratando de no caernos.
hasta que escuchamos las voces de las personas que estaban en el cerro, en la primer olla de ahí del balneario Sí. La Toma. Entonces dijimos, bueno, ya estamos cerca. Eh, Me di vuelta por última vez y era como que cruzaba el camino detrás mío. Eh, Sentí mucho, mucho miedo. Era como que los pies no me daban para correr. ¿A qué asociaste esos seres, Silvia? Eh, no, o sea, sentí que no eran los seres amorosos y positivos que uno puede llegar a ver en el Cerro Uritorco o en los alrededores. Sentí temor, eh, porque no sé en realidad si iban con buenas intenciones o no. Cuando bajamos, te cuento, cuando bajamos nos sentamos, nos miramos y dijimos, bueno, ya estamos entre la gente, ya estamos digamos, la sociedad, zafamos de esta. Eh, Llegamos al camping donde parábamos, ahí me llama mi madre eh, y me dice, ¿fueron al cerro? Yo le dije que no, en ese momento. Entonces le digo, ¿por qué? No, porque hay noticias de que hay gente que está desapareciendo. En realidad, no, le digo, quédate tranquila. Se comentó un poco lo que hacíamos ahí. Cuando cortó, comencé a llorar y lloramos los tres, ¿no? Porque nos habíamos dado cuenta que habíamos estado en peligro y que zafamos por esas cosas del destino. Eh, a la familia no la vimos más y a la pareja tampoco. Eh, no sé qué habrá pasado, pero sí se dijo de que hacía más o menos una semana que venía pasando esto y de que solo encontraban las pertenencias de las personas y a las personas no. Déjame que me detenga acá porque, o sea, ya de por sí, la experiencia, o sea, hasta ahora venías relatando experiencias como mucho más lindas, Sí, como que incluso cualquiera que quiera indagar, voy con Silvia y en una de esas puedo tener algo positivo, sentir algo diferente. Ahora estás totalmente opuesto. Lo que estás contando es una experiencia que te asustó, te perdió, porque en un rango de 5 metros, o sea, si yo te sí, grito, por más que estemos en la montaña, se se escucha, escucha. sí, obviamente. Por, No nos escuchábamos. E inclusive en ese lapso de tiempo que para nosotros parecía segundos, pasaban entre 15 y 20 minutos. O sea, algo ocurría. Si entramos en un bucle, en un portal, no sé explicarte, pero eso fue una experiencia un poco desagradable, que no, es más, no quisimos ir más para esa zona, ni tampoco para el dique Los Alazanes. Ya había escuchado de años antes, de cuando vivía ahí, que el dique de los Alazanes era un lugar difícil y que había que estar preparado, pero nunca lo había tenido tan presente en mi vida, ¿no? O sea, vivirlo. cuando dijiste recién, hacía ya varios días que venían reportando que la Ujú. gente desaparecía. ¿Cómo es eso de que encontraron la ropa y no encontraron a las personas? Acá quiero contarles algo a la gente. Eh, Silvia, si bien tiene estas experiencias extraordinarias, algunos las comprenden, otros no las comprenden, incluso el chat, hay algunos que no lo entienden, hay otros que sí, hay algunos que están diciendo que pueden ser fantasmas en vez de ser extraterrestres, quizás. Eh, Siempre tuvo una, por lo menos charlando conmigo, siempre tuvo una mirada muy bella del monte y su
experiencias en Capilla del Monte, incluso me pasó muchos informes de gente que ha desaparecido en la zona y que de verdad nunca se ha hecho ni la búsqueda como corresponde, nunca se ha sabido más nada. ¿Cómo es eso que en el momento en el que vos estabas con esa gente, aparece la ropa y ya la estaban reportando como desaparecidas? En realidad, nunca yo me recaté en averiguar si habían vuelto o no. Nunca, o sea, vos ves a las personas, las cruzás en el camino, no te pones a investigar a ver qué pasó en ese momento, porque estábamos de vacaciones, porque no estaba en un aspecto de investigación. Pero obviamente no es solamente eso, hay muchas personas que han desaparecido en el Cerro Uritorco, no solamente en esa fecha, sino en otras, y que nunca más la vieron. Es más, el ermitaño que vivía en Huertas Malas también desapareció y nunca más lo vieron, ni encontraron sus restos. Ah, ¿quién era el ermitaño? Bueno, se dice que era un español. ¿Lo conociste vos? No, 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 por supuesto que Ah, no. Más o menos habrá sido en la década del 30. O sea, imagínate. Es como un mito de ahí de Capilla del Monte, e inclusive se le llama la Casa de Plata, sí. que es una casa en donde él habitó y bueno, que cada tanto él sembró las frutas que había en ese lugar, se alimentaba de las frutas que crecían en Huertas Malas, que todavía están las plantas, duraznos, higueras, eh, manzanos, y bueno, bajaba, vendía las frutas y la cambiaba por otras cosas, hasta que llegó un punto que no lo vieron nunca más. Cuando él lo van, se comenta que pudieron haberlo matado, pero nunca se encontraron sus restos, ni tampoco se encontró nada que dijera de que él había muerto. O sea, nunca más se supo de él. ¿Crees que a veces, y esto no es hablar mal de Capilla, viste, como dijiste, ay, no quiero hablar, pero por ahí está bueno decirlo porque hay un auge de, en este momento, como que uno está un poco decepcionado de muchas cosas y estamos muchos, hay mucha gente buscando un camino y a veces está bueno escuchar a alguien que vos que viene ya recorriendo este camino de la década del 80, que conocés, por ejemplo, hablando de Capilla, la zona de punta a punta, que viviste, incluso viviste la época dorada de Capilla en el momento, te codeaste con todos aquellos que engrandecieron un poco la historia de Capilla del Monte. ¿Crees que a veces se usa al fenómeno, no importa si es el fenómeno ovni, el fenómeno espiritual, sino al misterio en Capilla del Monte para tapar ciertas cosas que hacen los humanos y no quieren que se salga a la luz? Vos que fuiste alguien que vivió ahí. Sí, hay cosas extrañas que son paranormales y Sí. que son reales. Eh, También hay cosas humanas, pero en eso no me voy a meter, porque, bueno, obviamente que ya cada uno tendrá lo suyo, pero bueno, existen cosas extrañas como lo que pasó con la desaparición de la última joven en el año 2021, que bueno, que por circunstancias sabemos que ocurrió a través de las personas, no fue nada paranormal. Pero también está lo otro. Y el tema
de buscar un camino espiritual, no digo que no lo busquen, pero que se cercioren con quién van a ir a hablar, con quién van a ir a reconocer los lugares, porque ahí las personas van ávidas de encontrar algo y hay muchas personas que se aprovechan de eso, ¿no? En eso sí. Claro, sí, es realmente meterse en un lugar Sí. complejo, porque hablar de Capilla del Monte es hablar de todo un poco. No quiero por ahí llevarte tanto al pasado porque quiero, antes de terminar el directo, que me hagas una reflexión acerca de lo que son tus contactos para que la gente sepa cómo llevas adelante esta vida vinculada a todo lo que es un fenómeno un fenómeno que todos queremos saber de qué se trata y casi nadie sabe, pero ¿crees que esta llegada de, como vos decís, de esa nave que se posó en el Cerro El Pajarillo, que tiene tanta controversia, ¿crees que le hizo bien o mal a lo que era el pueblo en ese momento y la búsqueda que tenía la gente? Porque vos ibas en búsqueda de tu ser interior, porque vos ibas a Capilla antes de toda la parafernalia que vino después. Vos ibas a encontrarte con vos, porque ya de pequeñita tenías algo diferente al resto de tus amiguitos. ¿Crees que ese evento le hizo bien o le hizo mal a Capilla? El evento en sí no es lo que hace daño. Lo que hace daño es todo lo circundante. La propaganda mal hecha, o sea, la propaganda fenomenal, en donde se vende el contacto ufológico para obtener ganancias. En eso está mal. Pero por otro lado, hizo crecer a Capilla del Monte, que en ese momento era un pueblito en donde uno iba a descansar y a obtener una salud mental de alguna manera. Y que esto no ocurrió. No, fue un antes y un después de la marca del pajarillo, pero antes de la marca del pajarillo existieron múltiples marcas, múltiples avistamientos desde la vivencia de los comechingones. O sea, no es algo nuevo que empezó en el 9 de enero del 86. Esto venía desde mucho antes. Ya los comechingones tenían ese contacto con las luces. Ellos no lo llamaban ovnis, sino que le llamaban los hermanos, los seres que vivían ahí. No lo llamaban la ciudad de Erx, tampoco, la llamaban la ciudad de las luces. Y ellos, obviamente, había una fecha en el año en donde se reunían los diferentes brujos o chamanes de los distintos grupos que había en el lugar, porque no solamente vivían en Ongamira, sino en distintos lugares, y se unificaban en la zona del Zapato, en donde ellos recibían los mensajes, o sea que ya había un cierto contacto y ya existía lo que después, como ahora llamamos la ciudad de Erx. O sea, eso fue, digamos, el efecto de encontrar una respuesta nueva, pero siempre estuvo. ¿Cómo se define Silvia, esta mujer con la que estamos charlando ahora y que la gente te está conociendo, y los que te conocieron ese día en la jornada? ¿Cómo me defino Exactamente, con respecto a con esto? respecto a esto. Sí, un ser humano común,
que tuve, no sé si la suerte o qué, de poder ver y constatar, verificar de que es real, de que estas vivencias son reales, de que existe, de que hay otra cosa y que Capilla del Monte guarda muchos misterios eh, dentro de inclusive algunas personas antiguas de Capilla del Monte. Eh, y bueno, eso, ¿no? De poder tener esa vivencia. No me siento ni más ni menos, solamente con la responsabilidad de despertar conciencia y de avisarle a la gente que no todo es positivo y de que hay lugares en ¿Lo asociás solo al fenómeno extraterrestre o también pueden entrar otros fenómenos? Mira, con el fenómeno extraterrestre se multiplica de muchas maneras, porque obviamente hay algo que viene desde el cielo, pero en realidad el Cerro Uritorco es intraterreno, ¿no? Las luces son seres, no son ovnis. ¿Se entiende? Las orbes que están ahí no son ovnis. Eh, Pude llegar a ver las naves metálicas, sí, las pude llegar a ver, pero las luces son seres que habitan el lugar y que están sumamente altos en vibración, salvo que a veces toman forma corporal. Otro tipo de seres, como nosotros los humanos, que habitan el lugar y que están mucho más elevados vibracionalmente. Eh, y de esto lo vamos a poder encontrar en distintas partes del mundo, ¿no? Silvia, ¿te faltó alguna pregunta que yo no te haya hecho? Porque ya se nos corta el Meet. No, en realidad hay múltiples ocasiones en donde pude ver cosas extraordinarias en el lugar, como por ejemplo las columnas de luz que salen debajo de la tierra. Son cosas impresionantes y ver este tipo de seres como una luz de neón, formas humanas, pero como luz de neón. Hay muchísimas experiencias y son variadas. En Capilla del Monte no solo vas a encontrar las orbes, los seres de luz, sino también hadas y duendes. Está todo como ahí, ¿no? Y es como un polo energético, por eso se multiplica y todo lo malo también. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Si quiere preguntarte algo, si quiere conocerte, si quiere contratarte dentro de lo que es tu música o Bueno, comprar tus artesanías. Tengo dos Facebook e Instagram, en donde uno es Earth Niveladores, en donde allí y artesanías que lleva Rafaela. Y después en la parte del canto, Silvia Góngora. Ahí me van a poder encontrar cantando y en el espectáculo, ¿no? Que también fue parte de algunas cosas que viví en Ongamira, porque realizaba vocalización en esas grutas y era maravilloso.
maravilloso poder entablar ese contacto energético a través de la voz. No, es increíble. La verdad que me gustó mucho tenerte, escucharte, si bien como dije al principio, fue una manera muy rara en la que nos conocimos, pero nunca nos habíamos hablado así de contar las experiencias. Te agradezco, como le agradezco a cada uno de los que nos acompañaron hoy. Recuerden, octubre, primero, segundo y tercer fin de semana de octubre, nos vemos en la Casa del Fílmico, fantástico, no identificado, Festival de Cine con 19 películas relacionadas al misterio. Son 3 fines de semana con 3 jornadas cada. Vayan agendando, búsquenos en redes que ahí vamos a ir agregando información. Obviamente aquí en Demonios vamos a ir pasando flyers y todo eso. No, vamos a encontrarlo para hacer el campamento ufológico donde queremos que Silvia venga a ser parte de ese fogón. Así que los esperamos a todos. Gracias, Yurchu, como siempre, y nos vemos dentro de poco. No digo cuándo, seguramente que el mes que viene. Silvia, te agradezco de verdad que me hayas dado y nos hayas muchísimo más, de escucharte muchísimo más. El programa tiene 2 horas, pero la verdad que se me fue volando y todo tu calidad, tu calidez, que es lo que más me gustó. Y bueno, a todos decirles de que si tienen una experiencia real, porque y con nosotros. Adiós. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. ¿Salgo? No, ya se corta para que Carlitos ya nos saca.